Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este hermoso día que estamos celebrando, el día de Pentecostés, que se inició el viernes en la tarde y continuó todo el sábado, y duraba esta fiesta una semana, y vamos a estar hablando acerca de esta fiesta tan hermosa de Pentecostés, que fue cuando nació la iglesia cristiana. Vamos a orar. Padre bendito, te pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, así como de aquellos hermanos y amigos, Señor, que van a estar viendo esta grabación. Señor, te pedimos que los toques, Señor, que los unjas, Padre Santo, y que tu Santo Espíritu se derrame también sobre ellos, Padre, y sobre nosotros, para que podamos entender y explicar mejor la palabra tuya. Nos ponemos en tus manos, Señor, y nos encomendamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, como hemos dicho en otros días, los judíos o los israelitas, cuando salieron de Egipto, ellos empezaron a contar en las 6 de la tarde. Era cuando empezaba el nuevo día. De las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del día siguiente. Por ejemplo, ayer a las 6 de la tarde empezaba el domingo para nosotros, si fuéramos judíos, y hoy a las 6 de la tarde terminaríamos con el domingo, ¿no? El calendario nuestro es diferente, pero el calendario de los judíos así es y sigue siendo, ¿va? Porque Dios así lo estableció. Y vemos que cuando salió el pueblo de Egipto, cómo Dios estuvo con ellos en todo momento. Les abrió el mar rojo para que cruzaran y llegaron al monte Sinaí, ¿no? Y ahí se completaron los 50 días cuando Moisés estuvo en la presencia de nuestro Señor en el monte, en el monte Sinaí, y ahí Dios le dio las leyes. Y una de las cosas que se marcó fueron las siete fiestas, pero dentro de esas 7 fiestas el Señor quería que 3 fiestas de las 7, 3 fiestas siempre fueran a Jerusalén a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a adorar a Dios, pero en Jerusalén. Y vemos aquí en Deuteronomio 26, del 1 al 10, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios ha escogido para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy que Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás: delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres. Ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamaron a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Ahora he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová, y la dejaré delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces vemos que el pueblo de Dios había conocido a Jehová en diferentes lugares y en diferentes ocasiones, había tenido una relación con ellos, ¿va?
Dios les había ordenado que los primeros frutos que produjeran, ¿no?, de lo que fuera, de lo que sembraran o de lo que cosecharan, lo llevaran, los primeros frutos ya que estuvieran maduros, los llevaran al templo. Esas eran las primicias que entregaban al Señor. No entregaban la cosecha, sino los primeros frutos, lo primero que estaba hecho. Ese era el día de Pentecostés. El pueblo judío había conocido por miles de años la presencia de Jehová. Había caminado en el Negev con Abraham y se había reunido con Moisés en el Sinaí. Había abierto las aguas para que Israel escapara de Egipto para que entrara en Canaán. Los había guiado con las columnas de fuego y las nubes, y había habitado entre ellos en el tabernáculo y en el arca. Los había hecho regresar de la cautividad de Babilonia y había vivido de nuevo en el lugar santísimo, y la presencia del Espíritu Santo, el viento santo de Dios, seguía aún entre ellos. Sin embargo, en ese tiempo, ¿no?, habían cambiado las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, 50 días antes, había sido crucificado. Y aunque estuvo 40 días con ellos después de que resucitó, encontramos que esos 40 días los estuvo ministrando nuestro Señor Jesucristo a todos los apóstoles y a los discípulos, y les recomendó mucho que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran ahí hasta que viniera la promesa que les había dicho el Espíritu Santo. Les voy a leer en Hechos, ¿no?, lo que había escrito el doctor Lucas. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, en el capítulo 1, versículo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, dice, la cual les dije, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, o sea, Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesucristo nunca les dijo en qué forma iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ellos, obedientes, porque ya sabían que nuestro Señor Jesucristo era Dios, ellos fueron al templo y ahí estaban todos los días orando, ¿verdad? Todos los días iban a estar orando. Y el día de Pentecostés, ese día que era un día muy especial para los judíos. Según el historiador judío Josefo, se juntaban cerca de 3 millones de personas en Jerusalén. Así es que imagínense cuánta gente amontonada había ahí. Pero ese día, ¿verdad?, el día de Pentecostés, ellos tuvieron que ir al templo y ahí el templo, como les había dicho anteriormente, el primer sacrificio que se hacía era a las 9 de la mañana nuestra. A las 3 de la mañana, perdón, nuestra. A las 9 de la mañana, perdón. Y el último sacrificio era a las 3 de la tarde. ¿Verdad? Entonces en las mañanas ahí estaban, porque era una multitud enorme la que quería estar dentro del templo, dentro de las puertas del templo. Y voy a mostrarles una fotografía o un cuadro, ¿verdad?, que es la entrada de Jula o la puerta del sur. Y los que llegaban primero alcanzaban a entrar al templo. El templo se llenaba de la gente de Jerusalén, así como de la gente que venía de otros países, ¿verdad?, pero que eran judíos, y
entraban al templo, pero tenían que formarse ahí en las entradas antes de las 9 de la mañana nuestras, para cuando hicieran el primer sacrificio pudieran entrar al templo. Los apóstoles se cree que estaban en la parte superior de las puertas, de los escalones. Y ahí fue cuando descendió el Espíritu Santo y, para sorpresa de todos, ¿verdad?, empezaron a oír ruidos, un ruido muy fuerte, un viento fuerte. Dice, y todos de repente, los apóstoles y los discípulos, empezaron a gritar. Pero no eran gritos discordantes, sino que eran gritos de otras lenguas que estaban hablando. Esa fue la presencia del Espíritu Santo sobre los 120. Y empezaron a hablar en otras lenguas. La Biblia nos dice que había de muchas nacionalidades. En el capítulo 2 dice, en el versículo 4, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los galileos tenían fama de ser personas que no tenían mucha cultura religiosa, pero cuando está el Espíritu Santo no hay cultura religiosa. Es el Espíritu Santo el que empieza a hablar y empieza a moverse a través de las personas y toca a los más duros de corazón, los toca el Espíritu Santo. No importa, ¿verdad?, en qué forma se esté hablando, si son una forma muy elocuente o una forma muy sencilla, pero ahí estaba el Espíritu Santo derramándose también sobre la gente. Y en el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí vamos a mencionar algunos de los que estaban de otras naciones. Partos, todos eran judíos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndoles unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. El mosto era el vino dulce, fresco, ¿verdad?, que acababa de empezar a fermentarse, pero era el dulce, un vino dulce. Y en el versículo 15, 2:15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, o sea, era las 9 de la mañana todavía. Y ahí se convirtieron 3,000 personas, ¿no? Es hermoso la presencia del Espíritu Santo porque alcanza a la gente. Ahora vemos el contraste. Cuando Moisés descendió del monte de Sinaí, ¿no?, o el monte Horeb, como lo quieran conocer, se dio cuenta, ¿verdad?, que el pueblo se había desenfrenado. Habían hecho una imagen de un becerro y lo estaban adorando, y Moisés se enojó mucho, quebró las piedras, las tablas, y en ese entonces murieron 3,000 personas el día de Pentecostés. 3,000 personas murieron en el monte Sinaí, abajo en el monte Sinaí, en la tierra. Y este día
Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la unción del Espíritu Santo, se convierten 3,000 personas. Aquí vemos la diferencia tan grande entre la gracia de Dios y la ley de Dios, ¿no? La gracia siempre busca que la gente se vuelva a nuestro Señor. Y vamos a leer otro poquito, ¿no?, de lo que aconteció ese día en las escaleras sur del templo, porque esos 3,000 personas, ¿verdad?, como había mostrado en el cuadro, ahí en un lado de las escaleras había unos baños rituales. Los judíos les llamaban mikveh, que eran baños para purificarse la gente para poder entrar al templo. Ahí en esos baños se cree que, o en esos lugares se cree que bautizaron a las personas que se habían convertido, porque esos 3,000 tenían que ser bautizados, ¿verdad? Era la condición que el Señor había puesto, que todo aquel que recibiera a Él, ¿verdad?, fuera también bautizado. Y en Hechos 2, 22 al 24 nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a hacer unos pequeños comentarios. El día que murió nuestro Señor Jesucristo, 50 días antes, ¿verdad?, el día de la Pascua, precisamente, el viernes, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la mañana, a las 9 de la mañana de nosotros, y murió a las 3 de la tarde, hora nuestra. Y dice que cuando murió, el velo del templo, que era un velo muy grueso, ¿verdad?, se rasgó en dos, y el Espíritu Santo que moraba en el lugar santísimo salió para venir a morar ahora en nuestros corazones. Que es lo más hermoso que podemos ver, que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que ir a confesarnos con nadie, ni a buscar a nadie para que nos oiga nuestros ruegos, nuestras súplicas, porque ya tenemos al Espíritu Santo y podemos directamente hablar con el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que está sentado precisamente a la diestra del Padre, ¿verdad? Y eso es algo de lo más hermoso, porque ahí fue cuando nació la iglesia cristiana. Nuestro Señor Jesucristo les había dicho, ¿verdad?, que predicaran en Jerusalén, en Judea y a todos los lugares de la tierra. Aquí vemos toda la gente que estaba de otras naciones, que eran judíos. Ellos se convirtieron y fueron y predicaron con esa unción que el Espíritu Santo les había dado, predicaron. Vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo quería ir a Roma, ya había iglesias ahí. ¿Quién los llevó? La gente que salió de aquí, de Pentecostés. Ellos convirtieron, ellos hablaron a la gente de Roma de lo que habían experimentado en Jerusalén el día de Pentecostés, y la gente se empezó a convertir. Entonces el apóstol Pablo, porque la Biblia no nos dice nada que haya alguien ido de los apóstoles a Roma, ¿no? Y el apóstol Pablo quería ir a Roma para evangelizarla, pero él sabía que no había nadie de los apóstoles había ido a Roma, pero los que habían sido convertidos al cristianismo,
Ellos vivían en Roma y fueron y predicaron el Evangelio ahí. Y así pasó en otros lugares. Por eso el Evangelio se empezó a propagar muy rápido. La presencia poderosa del Espíritu Santo nadie la puede detener. Cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, ¿no?, nosotros actuamos. Y actuamos de una manera prodigiosa, no porque seamos nosotros muy inteligentes o muy fuertes o muy sabios, sino que por la influencia, el poder del Espíritu Santo entra a las personas a las que le estamos predicando. Por eso muchos predicadores, ¿verdad?, aunque no son muy elocuentes para hablar, pero tienen la unción del Espíritu Santo, toca el Espíritu Santo a las personas y las personas se convierten. No tenemos que ser grandes predicadores, grandes evangelistas, sino que debemos de estar llenos del Espíritu Santo para poder evangelizar, ¿verdad? De ahí en adelante los apóstoles perdieron todo el temor que habían tenido. Vimos a Pedro cómo él ofreció dar su vida por el Señor. Y ahí, cuando lo fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, tomó la espada y a Malco, que era uno de los ayudantes del sumo sacerdote, le cortó una oreja, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo que no usara más la espada y le compuso la oreja a este hombre, ¿no? Pero al poco tiempo, o a las pocas horas, lo negó 3 veces. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, 7 de los apóstoles se fueron al mar de Galilea a trabajar en la pesca. Yo no sé qué pensaban, si creían que ya el Señor no les iba a aparecer, no les iba a hablar, pero aquí vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias es el mar de Galilea, ¿verdad? Es el mismo, nomás que Tiberias era, así le puso Herodes por el emperador Tiberio, pero era el mismo mar de Galilea o el mar de Genezaret. Los 3 nombres se podían usar. Nosotros usamos normalmente el mar de Galilea. Es un mar de agua dulce, ¿no? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar, ¿verdad? Y estuvieron toda la noche. Y en el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar porque era gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Aun siendo tantos, la red no se rompió. Entonces, esos 153 representan 153 naciones que había en aquel entonces. Ahora hay muchas más naciones, pero en esa época había 153 naciones. Entonces aquí vemos qué bonito la venida del Espíritu Santo. Aquí hay otra situación muy especial. La
los 9 dones, ¿verdad?, no se habían manifestado. Se habían manifestado nomás 7 dones del Espíritu Santo. Pero en ese día Dios les regaló 2 dones a la iglesia, 2 dones más, ¿verdad? Ahora son 9 los dones del Espíritu Santo. El hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Eso lo dio el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Bueno, no sé qué más nos pudiera haber dado, pero la llenura del Espíritu Santo es la mayor gloria y la mayor bendición que podemos tener. Por eso debemos pedirle al Señor siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y mora en ellos. Y ahora, de aquí en adelante, ya no somos más que un templo del Espíritu Santo. Qué glorioso es el Señor. Qué bendito es. Por eso, cuando el velo se rasgó, el Espíritu Santo salió del lugar santísimo para morar ahora en nuestros corazones, en nuestras personas. Por eso es bien importante, en esta época que estamos pasando por una crisis a nivel mundial, el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor nos sigue guardando, nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo, pero más que todo quiere un arrepentimiento, porque esperamos un avivamiento después de que pase esta crisis mundial. Un avivamiento, yo no sé a cuántas personas van a ser llenas del Espíritu Santo. Así es que prepárense, hermanos, preparen su corazón, o sea, preparen su mente, preparen todo lo que tengan, porque el día que el Señor empiece a moverse en sus corazones, van a empezar a evangelizar y va a ser la última cosecha que se va a levantar para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Busquemos a Dios de todo corazón. Este día de Pentecostés, seamos muy felices, muy gozosos, porque ese día fue el día que Dios dio el Espíritu Santo a la iglesia y fue cuando nació el cristianismo. De ahí en adelante los apóstoles empezaron a predicar más a nuestro Señor Jesucristo, pero con el poder del Espíritu Santo. Pidamos a Dios la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros podamos hablar, predicar y evangelizar con el poderoso poder del Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo, convence al mundo de pecado, convence al mundo de arrepentimiento. Pero nosotros que conocemos ya al Señor, tenemos que arrepentirnos de cualquier situación equivocada que estemos. Nosotros como pastores, como cristianos, tenemos que estar limpios para la presencia de Dios. Con eso concluimos, hermanos, esta lección. Dios quiera que haya sido de bendición para todos. Y vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por recordarnos este día glorioso, Padre, que fue la presencia y la venida de tu Santo Espíritu, Señor, como tú habías prometido, como nuestro Señor Jesucristo había prometido a los apóstoles, que iban a ser cubiertos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Faltaban 10 días para el día de Pentecostés. Y ese día pudieron recibir ellos el Espíritu Santo. Y nosotros, de ahí en adelante, se empezó a evangelizar. Y gracias a ellos, nosotros somos ahora cristianos, pentecosteses o de cualquier denominación, pero tenemos la presencia del Espíritu Santo. Yo los bendigo a todos, hermanos, y les pido que busquen al Señor de todo corazón y pónganse a disposición de nuestro Señor Jesucristo, que haga lo que a Él le place con nosotros. Dios les bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.